Bienvenida a nuestro enviado especial, un verdadero placer tenerte ya con nosotros luego del tremendo susto que pasamos y esa experiencia inolvidable. Bienvenido a tu tierra querida, desde mi Mediterráneo natal hacia mi Caribe querido, dice David Segarra en esa carta enamorada de Venezuela. ¿Cómo estás? Pues primero que todo, un orgullo enorme de estar de nuevo en Caracas, en Venezuela, de estar otra vez en América Latina. Yo creo que es un orgullo enorme haber trabajado y trabajar con Telesur y tener la oportunidad de poder contar estas historias que los medios occidentales tantas veces tratan de silenciar. Si hablamos de experiencias, uno en la vida de cualquier ser humano, de cualquier profesión, tiene ciclos o momentos que marcan. ¿Qué significó tu participación en esa flotilla de la libertad que fue atacada brutalmente el pasado 31 de mayo? Sí, yo creo que esto es un antes y un después para la historia de Palestina, para la historia de Oriente Medio, pero también lo es para mi persona y creo que también lo es para la prensa de América Latina. Ha sido una pequeña aportación por parte mía y por parte de Telesur, una pequeña aportación a que América Latina también tenga voz y tenga una imagen y pueda estar presente en los acontecimientos internacionales de un calado histórico como el que hemos visto aquí en la flota. Yo personalmente te puedo decir que las reflexiones por el sufrimiento que vivimos ha sido muy pequeñito en comparación con el que hemos visto que han sufrido los palestinos y nos ha servido, o los periodistas hondureños. Yo creo que todo esto, la reflexión que nos hace es seguir adelante. Vamos a ir compartiendo imágenes, David, para que nos ayudes a entender ahora de una mano ya tan directa de lo que se vivió. Primero vimos cómo se fue preparando el entusiasmo, la solidaridad, el apoyo de diferentes nacionalidades que saludaban, que daban fuerza a esas embarcaciones que eran de diferentes países y que iban con ese objetivo, desbloquear a Gaza. ¿Qué sentimiento recibían ustedes quienes estaban dentro de esa embarcación? Había un sentimiento, un espíritu de entusiasmo, de hermandad. Hay que recordar que había personas de 50 nacionalidades, de diferentes religiones. Habían judíos, cristianos, musulmanes, personas de diferentes culturas. Y yo creo que el ambiente de unidad y el ambiente de hermandad que se vivía allí era algo único. Fue algo bellísimo, también una muestra de apoyo del pueblo turco, de las personas, de los pueblos por donde íbamos pasando. Yo creo que era una energía como pocas veces antes había visto, muy, muy bonita. Si hablamos de esa solidaridad, vimos que también cobró una fuerza y un empuje que tal vez propició un nuevo debate. Hoy, por eso creo que ese antes y después que mencionás para el pueblo de Palestina quedó plasmado. Ya situándonos dentro de esa flotilla, vimos a través de material que nos ibas enviando, David, gente de todas las edades, de todas las profesiones, con ese mismo objetivo. Pero ya quisiera centrarme en ese 31 de mayo, en esa madrugada brutal. Ustedes tenían la advertencia de que iban a ser abordados. ¿Entendían que podía ser de esta manera con disparos a quemarropa? Bueno, el escenario que nosotros manejábamos y que se manejaba en la flota era de un posible asalto de los comandos israelíes, más nunca imaginamos que ellos iban a desplegar toda la potencia de fuego militar brutal, disparando contra civiles desarmados, contra miembros de ONGs, contra cooperantes. Yo creo que nadie imaginó la brutalidad con la que se desplegó esto. Quisiera que nos cuentes, era madrugada y veíamos que se habían puesto los chalecos salvavidas. ¿Qué mensaje estaban dando? ¿Qué esperaban y qué estabas haciendo en particular vos, David, tratando de superar ese momento y de informar? En esa madrugada había ya todo un ambiente de tensión, había un ambiente de desplegarse a través del barco para vigilar el posible asalto de los comandos. Las personas de prensa nos encontrábamos en la sala de comunicaciones, donde estábamos haciendo los últimos envíos a Telesur, haciendo los envíos cada uno a sus televisiones, a sus medios de comunicación, cuando nos cortaron las comunicaciones. Eso es lo primero que hicieron. Antes del asalto fue tratar... Antes de lo que estamos viendo, antes de ese asalto... Exactamente. Ya no había comunicación. Instantes antes lo que hicieron es cortar las comunicaciones, cortar internet, los teléfonos, y entonces lo que sucedió es que asaltaron esos comandos que estamos viendo en televisión. Ellos se desplegaron primero con lanchas rápidas, pero no pudieron subir, no pudieron abordar el barco por los laterales y se desplegaron, se fueron deslizando desde un helicóptero de guerra Black Hawk, se fueron deslizando en rapel, cayendo sobre el barco, y ahí es cuando empezaron los disparos y los enfrentamientos. Y yo te puedo decir que estaba grabando en un lateral. Ahí vemos a Sebdet, ese es el fotógrafo, se le ha visto en un costado. Ese es el fotógrafo turco que fue asesinado y como se ha visto en el vídeo, su única arma era una cámara de fotos.
Nosotros estábamos cerca de él, tuvimos la suerte de salir vivos, sobrevivimos a esto, pero vimos cómo caían los heridos a nuestros lados, cómo nos disparaban con armas automáticas y también con granadas. Las autoridades israelíes en el primer momento dijeron que era una respuesta al ataque de los miembros de la flotilla. ¿Qué armas tenían y de qué manera atacaban a las tropas que abordaban los barcos? Yo creo que los hechos hablan por sí solos. Los hechos son que hay 9 personas asesinadas, de las cuales las autopsias han dicho que 5 de ellos han con disparos a quemarropa, es decir, han sido asesinatos a sangre fría. Claro. Uno de ellos era un periodista, es decir, que cómo le podía atacar con una cámara de fotografiar, y hay 40 heridos de bala. Por parte de los comandos israelíes hay algunos heridos leves que están ya en sus casas sin ningún riesgo para su vida. Yo creo que es evidente que ahí se planeó una masacre y el error que cometieron es que ellos pensaban que podían censurar a la prensa y que podían silenciar a las voces del mundo, pero ha sido un fracaso absoluto, como Telesur o otros canales internacionales han podido demostrar y han podido sacar esas imágenes que han dado la vuelta al mundo. David, se habla también que en ese objetivo del asalto había una lista. Hablan de 16 personas que buscaban asesinar, incluso que hirieron o asesinaron a gente parecida a otras. ¿Había una lista? ¿Cómo eran esos objetivos ya identificados previamente? Sí, se descubrió, uno de los comandos perdió una libreta en hebreo en el cual había unas fotografías con los líderes del movimiento, había personas de Palestina, personas occidentales, personas de la organización turca, había una identificación de todas estas personas y sí es cierto que muchas de las personas que fueron asesinadas tenían similitudes físicas con ellos, tenían cierto parecido. Eso está ahora todo siendo investigado, se están presentando informes, se están realizando todos estos informes y en un futuro podremos saber y comprobar si esto fue así. La situación de esa madrugada se fue conociendo a medida que pasaban las horas, había mucho desconcierto, se hablaba inicialmente de más fallecidos, el ejército decía que solamente eran 4 y fue evolucionando toda esa jornada del 31 con mucho caos, con muy poca información, pero despertó algo a nivel internacional que es unas protestas increíbles en número, en reclamos y también las primeras impresiones de quienes viajaban en la flota dicen fallamos en el objetivo, no se logró, pero sí ganamos. ¿Qué se ganó luego de ese ataque? Yo creo que lo que se ganó, y eso hay que agradecérselo a Telesur, Al Jazeera, a la televisión turca, yo creo que lo primero que se ganó es difundir mundialmente el mensaje y la realidad de lo que allí estaba sucediendo, de cómo a la ayuda humanitaria se le estaba atacando de una manera brutal, de una manera violenta, con personas asesinadas. Yo creo que lo primero es decir que hay un éxito enorme del periodismo, del nuevo periodismo independiente en el mundo, eso es lo primero. Y lo que se ha conseguido fundamentalmente es recuperar la esperanza. ¿Por qué recuperar la esperanza? Porque a pesar de que no se pudo llevar esas 10.000 toneladas de ayuda humanitaria, sí se consiguió denunciar y no pudieron silenciar a la prensa, y esto lo que ha traído es una presión diplomática y una presión de la opinión pública internacional tan grande, que al día siguiente de la flota, la frontera por Rafah de Gaza se abrió de par en par y miles de palestinos han podido salir y ahora mismo son libres, están pudiendo salir, reencontrarse con sus familias gracias a la flota. Yo creo que eso es lo que ha despertado una esperanza enorme de que las cosas sí pueden cambiar.